Ya estamos listos, preparados para predicar la palabra del Señor y hoy el tema que quiero compartirles es la disciplina del Señor. Como podíamos compartir hace un rato, la disciplina no parece ser causa de gozo, pero produce algo. Y cuando nuestros padres terrenales nos corrigen, dice que es para nuestro bien. Y muchas de las veces no entendemos el por qué nos disciplinan o también nos enfocamos más en nuestro deseo y en lo que se nos ha quitado o lo que se nos ha prohibido, pero que finalmente lo que quieren nuestros padres es provechoso, es un bienestar a nuestras vidas. Así, de la misma manera, nuestro Padre Celestial, cuando nos corrige, es porque nos ama. Dice su palabra que al hijo que ama lo corrige. Y también en otro pasaje de la escritura es muy fuerte y nos dice que si no os corrige, entonces bastardo, que no es hijo. Entonces, en esta parte yo quiero enseñar el día de hoy la disciplina y que realmente podamos entender lo que Dios quiere a través de disciplinarnos, lo que Dios quiere a través de que Él nos corrija y que no simplemente como en algún tiempo solamente cumplamos el castigo, cumplamos la corrección y que después volvamos a ser las mismas personas. Realmente, iglesia, batallé con esta palabra porque es algo fuerte y le decía yo al Señor, no quiero compartir, pero me llevó a un pasaje que cuando le leía yo ayer a mi esposa, quebrantó mi corazón y realmente dije, esta es tu palabra, tengo que compartirla. Y yo no quiero que seas como dice el profeta Oseas en el capítulo 6 y en el versículo 1 en adelante. No es la predicación, pero es la palabra que Dios me daba para poder traer esta palabra el día de hoy, en el cual el pueblo de Israel sabía que la corrección de Dios venía, pero que también junto con la corrección venía, o sabía el procedimiento por el cual Dios lo podía sanar. Y mire lo que dice. Ellos estaba hablando, habla del profeta Oseas capítulo 6 versículo 1 en adelante y dice, venid y volvamos a Jehová porque él arrebató y nos cura, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Versículo 4, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como una nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. El pueblo de Israel ya sabía el procedimiento, ya sabía que Dios enviaba una corrección, ya sabía que enviaba una disciplina, pero también el pueblo del Señor ya sabía que si Él heriría, Él curaría, que si Él también castigaría con esta situación, también ellos sabían que volviéndose a Él, Él los perdonaría y los amaría. Y cuando habla el profeta Oseas en este capítulo 6, le decía, oh Efraín, oh Judá, tu piedad es corta, como diciendo, poco te dura el que te comportes bien. Es de poca duración el hecho de que te comportes como yo quiero que te comportes. Y eso es lo que Dios trae a nuestra vida, que el arrepentimiento, el cual Dios, el más bien que el castigo o la disciplina, la corrección que Dios trae a tu vida o a nuestra vida en esta situación, tiene que producir un fruto de justicia, a fin de formarnos hombres justos y que no simplemente cumplamos un castigo, vuelvo a repetir, o una corrección. Es que cuando el padre corrige al hijo y le dice, vete al cuarto, y el niño va al cuarto, se encierra, pero no entiende el propósito de la corrección. Y cuando sale de ese castigo, su comportamiento del niño vuelve a ser el mismo.
el padre quiere corregir para que lo haga volver al camino, a un camino de bien, pero el niño no comprende por el cual es ese castigo y viene esa corrección. Así que hoy quiero trasladarte esto, amada iglesia, la disciplina y la corrección de Dios. Y ahora sí, vámonos al libro de Job, capítulo 5, versículo 8 al 19. Es mucho lo que quiero compartir, así que ruego al Señor que me dé esa sabiduría para poder trasladártelo de la manera correcta. Y aunque no es el caso de Job, pero Dios nos muestra en esta palabra acerca de la disciplina o la corrección de Dios. Job capítulo 5, versículo 8 al 19 dice la palabra del Señor. Está hablando Elifaz a Job acerca de ya la situación que Job tenía. Y vuelvo a repetir, aunque no era el caso de Job, porque él no pecó, dice la escritura que en ningún momento pecó Job, sí el mensaje que da su amigo es para aquel en el cual hoy quiero compartir. Vuelvo a decir, no es el caso de Job, pero él nos trae una enseñanza para nuestra vida. Y le dice su amigo, ciertamente yo buscaría a Dios. Ya había venido toda la calamidad que le había sobrevenido a Job. Y Elifaz le dice a Job, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría mi causa a él. Él, cual, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillosas sin número. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Amén. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curarán. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará mal. Él le estaba dando un consejo, el cual viene a nuestra vida, lo tomo para nuestras vidas. Que cualquiera que sea la situación, el remedio es buscar a Dios. Le dice, ciertamente yo buscaría a Jehová y encomendaría a él mi causa. Él le estaba diciendo, acércate a Jehová. Voy a dejar de un lado a Job y hoy te lo quiero trasladar de esta siguiente manera. Si tú estás pasando por una situación difícil, yo te digo, ciertamente busca de Dios y encomienda tu causa a Él, porque Él hace cosas grandes e inescrutables y maravillosas sin número. He aquí es bienaventurado el hombre a quien Dios corrige, por tanto no menosprecies esa corrección. Y finalmente dice, si por medio de esa corrección produjo una llaga, Él la vendará. Y si Él hiere, sus manos la curarán. Yo me recuerdo mucho que después de que unas cuantas veces mamá golpeaba, vino la corrección, pero después también abrazaba y vendaba esas heridas. O papá cuando corregía, iba y vendaba esa lastimadura. Porque el principio, vuelvo a repetir, era la corrección. Era que volvieras al camino. Era que finalmente te apartaras de lo que habías hecho, lo malo que habías hecho. Por eso es la corrección. Y ahora en esta situación, si ha venido esto que estamos viviendo, muchos están diciendo el juicio, el castigo de Dios, finalmente lo hemos compartido. Volvámonos a Dios, volvámonos a Dios, volvámonos y busquemos, encomendemos a Él nuestra causa, porque finalmente Él hace cosas grandes e inescrutables y maravillosas sin número, y aceptemos esa corrección. Por eso es que entonábamos este canto. Si me he olvidado, si muchas de las veces he actuado sin pensar, si he tomado decisiones sin consultar, si finalmente yo hago lo que a mí me parece y no hago tu voluntad, perdóname, corrígeme. Y si Dios ha permitido esto es porque Dios quiere algo de nosotros. Pero qué palabra tan hermosa en los cuales nos dice que en 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará mal. ¿Qué quiere decir? Que aunque venga toda esta situación, finalmente Él nos está corrigiendo. Él nos está disciplinando. Así que
No despreciemos esa corrección o esa disciplina. Y quiero predicarle acerca de esa disciplina y finalmente llevarlo a esto. Dice en la primera, porque habla en 6 tribulaciones y vamos a verlas. La primera dice, en el hambre te salvará de la muerte. Ok, hemos cometido una falta y tiene que venir una corrección, una disciplina. Y el pueblo de Israel lo sabía y lo vamos a ver para poder entender esto, que lo que hoy estamos viviendo es porque Dios quiere algo en medio de esa disciplina. Dice, en el hambre te salvará de la muerte. En Primera de Reyes capítulo 17 del 1 al 12 es una historia que usted conoce. Usted la va a leer, haga ahí a su apunte, pero hoy quiero trasladarle porque tenemos mucho que compartir. Primera de Reyes capítulo 17 del versículo 1 al 12 es la historia y dice que entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Versículo 7, pasando algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una viuda que te sustente. Había cesado la lluvia y había sequía. Y si había sequía, no había cosecha. Y si no había cosecha, no había alimento, no había comida. Y Dios lo manda hacia Sarepta, en donde una viuda lo sustenta. Ok, conoce usted la historia. Versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí, para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. El hambre era tal en el cual ya nada más tenían un último bocado y después morir. Dios había enviado esa sequía, ¿para qué? Para corregir, para disciplinar, ¿sí? Pero lo que hoy estamos viendo es la disciplina del Señor. Dice que en el hambre no te dejará, ¿qué? No, dice, en el hambre te salvará de la muerte. Finalmente, cuando estamos hoy viendo que después de la peste o de lo que está ahí vendría hambre, hoy yo quiero traerte esta palabra, que aunque haya hambre, no va a haber muerte. ¿Cómo es así? Dice, era el último bocado y solamente dice, lo vamos a comer y vamos a morir. Pero él le estaba diciendo, eso no va a ser así. Ahora, la historia usted ya la conoce. Sabe que entonces esta viuda le da el alimento, el siervo la bendice. Dice en el 13, no tengas temor. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Y entonces, dice ahí, le dio de comer, llenó la tinaja, dice, la harina de la tinaja no cesará, ni el aceite, ni la vasija disminuirá hasta el día en que haga llover, Jehová llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió ella, y ella, comió él, ella, su casa, muchos días. ¿Cuántos días comió? Muchos días. ¿Ok? Ahí usted conoce la historia. Ahí usted sabe y dice, wow, la libró de esa muerte. Pero yo quiero ir al versículo 17, porque dice que después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo que del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. O sea, murió. Y ella dijo a Elías, yo quiero que se concentre en esto.
Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Mire, ¿cuál era la disciplina del Señor? El hambre no los hizo volver a Dios. El hambre no los hizo volver a Dios. Dice que solamente tenían un alimento, un poco de alimento, lo iban a cocer y después iban a morir. ¿Sí? Llegó el siervo, le dieron el primero, bendijo, no escaseó, lo sostuvo ahí, pero ¿sabe qué? No se arrepintieron. Tuvo que venir después, dice, días después vino la muerte de uno de sus hijos, algo más fuerte, y esta mujer revela y dice: ¿has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades? Si el hambre no trajo a memoria la falta, la muerte la trajo. Y le dijo al profeta: ¿has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Fíjese cómo sacudió esto a esta viuda. Y entonces dice ahí en el versículo 21: y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. ¿Qué quiere decir? Que finalmente en el hambre te salvará de la muerte. Aunque haya venido hambre, finalmente no habrá muerte. Esa es la promesa de Dios. Pero ¿qué es lo que está, por qué está permitiendo el hambre? Para que finalmente tú reconozcas el por qué el mal. Una de las cosas que yo les enseño a mis hijos antes de disciplinarlos o antes de corregirlos, yo les digo: ¿sabes por qué te estoy corrigiendo? ¿Sabes por qué te estoy disciplinando? ¿Sabes por qué es este castigo? Y cuando ellos me dicen: no, no sé por qué, y entonces le digo: esto hiciste tú, esto y esto otro hicimos. Y cuando yo le digo esto, le digo: ¿cuál crees que sea el castigo que mereces? Y ellos empiezan con un castigo ligero, como decir, le dijo: ¿crees que por las maldades o por las cosas que tú has hecho es un castigo suficiente? Y me dice: no. Entonces, por eso es lo que hoy quiero trasladarte, que finalmente a través de la disciplina que Dios envía, nos está corrigiendo para hacernos volver. Por eso es que Job le dice, el amigo de Job le dice, aunque no es el caso, le dice: yo buscaría el consejo de Dios. Si hay hambre o estás pasando por escasez, yo te diría: busca el consejo de Dios y dile por qué de esa situación. La viuda vino la provisión, pero en la provisión no vino el arrepentimiento. Hay gente que Dios le envía la provisión, pero después de enviarle la provisión no reconocen su falta, no reconocen su pecado, no reconocen su maldad, y tiene que venir la muerte, y en la muerte los sacude y dice: ¿qué pasa? Y ahora sí reconocen sus pecados y sus faltas. Pero finalmente el Dios en el cual confiamos y creemos es un Dios poderoso, es un Dios de vivo y no de muertos, y en los cuales hace resucitar aún a los muertos. Pero ¿sabes por qué? Para que te haga conocer tu condición. Hoy te lo vuelvo a repetir: ¿estás pasando hambre? Antes de que le pidas a Dios la provisión, que sé que Él te la va a enviar, dile: escudriña mi corazón y enséñame si he cometido algún pecado. Encomienda a Dios, encomienda a Dios, porque finalmente, como lo vimos ahí en Job, encomienda a Él tu causa. Él hace cosas grandes e inescrutables y maravillosas sin números. Porque aunque venga la misma hambre, ¿sabes qué? Te lo digo: no te tocará la muerte. Y si aún tocare, Él tiene el poder para revivirte. Pero lo que Él quiere acerca de la disciplina o la corrección mediante el hambre es que reconozcas tus iniquidades. Número 2, y del poder de la espada en la guerra. Estamos hablando de las 6 tribulaciones que Dios trae. Y del poder de la espada en la guerra. Segunda de Samuel, capítulo 24, del 1 al 16.
Dice, y del poder de la espada. Amén. Dice, versículo 1 en adelante, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Volvió e incitó a David. ¿A quién incitó? A David. Contra ellos a que dijese, ve y haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Job, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beerseba y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Después que hubiese recorrido toda la tierra, mire cuánto duró el que hicieran los censos: 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado, escuche usted, después de que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Iba en contra nuevamente del pueblo. Dice que Jehová incitó, despertó en eso a David, porque el pecado era del pueblo, y lo llevó a hacer algo para finalmente pecar. Pero cuando oró, dice después de haber concluido esa obra, dice que le pesó su corazón y oró al Señor y le dijo, he pecado, Señor, he pecado, he actuado neciamente. Eso debiéramos de pensar. Cada vez que nosotros cometemos una falta nos debe de pesar el corazón. La palabra traía a mi esposa en esta semana acerca de correr la carrera, decía, despojándonos de todo peso y del pecado, porque el pecado trae peso. Y cuando David cometió ese pecado, tuvo un peso en el corazón, el cual no le permitía avanzar, e inmediatamente fue a Dios y le dijo, he pecado contra ti. Aquí la situación es, ¿qué tanto o cuando hemos pecado nos pesa el pecar o ya nos acostumbramos a ese peso? Dice que le era incómodo el hecho de pecar. Pero mire lo que dice después. Después vino el profeta, él se arrepintió, él le pesó, él fue y dice ahí, vino pues el profeta Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora, fíjate, piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. O sea que había cometido la falta, oró al Señor, reconoció, pero la disciplina tenía que venir. La corrección tenía que venir. Y él lo que le dijo, a ver, escoge, ¿cuál quieres que sea tu castigo? Y dice David a Gad, en gran angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Eran 80,000, murieron 70,000. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Aroana Jebuseo. Esto lo hizo Dios.
Pero mire lo que provocó el hecho de esa disciplina y esa corrección. Versículo 17. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. ¿Qué trajo? ¿Qué trajo la disciplina? ¿Qué trajo la corrección? Arrepentimiento. Arrepentimiento. El hecho de ver que otros están pagando por la culpa de otros mismos, finalmente dijo, yo fui el que pequé, que venga sobre mí. Finalmente, ¿de qué lo libró? Lo que decíamos ahí, del poder de la espada de la guerra. Le decía que 3 veces te persigan tus enemigos. No era la muerte, simplemente que lo iban a perseguir, y él ya sabía lo que significaba eso. Pero la espada de Jehová, dice, mató 700,000. ¿Qué es lo que produjo la disciplina o la corrección de Dios? Que él se arrepintiera. Que él se arrepintiera. Por eso usted ve en David un hombre que cuando venía ese mal, él sabía arrepentirse y reconocer su falta. La pregunta vuelvo a hacer para nosotros. Cuando tú cometes un pecado, una falta, y ves que tu familia está siendo arrastrada por todo eso, tú tienes la capacidad de decir, Señor, yo he sido, yo he sido el causante de que este mal venga sobre mi vida. Por ejemplo, en adulterio, cuando sea el hombre o la mujer adulteran, piensa que dicen, bueno, ya yo cometí mal, pero cuando uno es responsable, sabe que cuando viene ese pecado, no solamente daña la relación de tu esposa con esposo, sino daña la relación con tus hijos, daña la relación con las familias, daña y destruye. El enemigo viene para robar, matar y destruir. Y cuando tú le das la entrada, finalmente él no tiene compasión. Jehová dice que finalmente él tuvo misericordia, el hijo de Ten. Él sabía, David sabía que si encomendaba la causa a Dios, finalmente no, él tenía a Dios misericordia, pero el enemigo no tiene misericordia. Así que cuando tú y yo no nos arrepentimos de las faltas que hemos cometido y no vamos a Dios y no le pedimos perdón, pero un arrepentimiento genuino y aceptamos su corrección, el enemigo te va a despedazar. El enemigo no va a tener piedad de ti. Por eso es que Dios te quiere corregir y te quiere disciplinar y decir, es mejor que vengas y te pongas a cuentas conmigo y yo tendré misericordia, que finalmente si tú sigues o pretendes ocultar tu pecado, y el enemigo te va a destruir. Él te va a librar del poder de la espada, siempre y cuando, como David, tú te arrepientas y vuelvas a él, y él tendrá de ti misericordia. Mire lo que dice ahí. Vamos a ver el 3. Quiero apresurarme. Del azote de la lengua serás encubierto. Marcos capítulo 5, versículo 25 al 34. Amén. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía el flujo de sangre y había sufrido mucho de médicos, había ¿qué? Sufrido mucho de médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Entonces la mujer, temiendo y temblando, versículo 33, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mire, generalmente se comparte o se predica acerca de la sanidad del flujo de sangre. Cuando podemos ver, dice que
cualquiera que permanecía con ese flujo o ese sangrado era alguien impuro y era marginado. Y usted se imagina a una mujer que simplemente estaba sufriendo, no solamente en una forma corporal, física, sino que también estaba siendo azotada. Dice, azote de la lengua será encubierto. Usted imagínese el panorama en el cual dice que había sufrido mucho y de muchos médicos. ¿Cuántas veces los médicos te han azotado con decir, tu enfermedad no tiene cura? ¿Sabes qué? Esto ya no es curable. ¿Sabes qué? Esto es a causa de, esto es por esto. Aquí para ti ya no hay sanidad. Para ti es esto. Y cada palabra de los médicos era un azote para esta mujer. Dice que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado lo que tenía y nada había aprovechado. Antes iba a peor. La condición de ella iba menguando. ¿Por qué? Por el azote de la palabra de ellos, el azote de la lengua, el estar lacerando cada uno de su vida. Eso eran los médicos. Ahora usted imagínese la gente como le estaba diciendo, eres una mujer impura, eres pecadora, eres inmunda. La gente la estaba azotando, la estaba azotando. Yo no sé cuál era la condición de ella, pero era por algo que estaba en esta situación. Mas oyó hablar de Jesús y ella dice que vino por detrás y él tocó y que inmediatamente quedó que sana. Ella sintió, dice ahí, ella sintió que enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana del azote, del azote físico. Pero en ese momento usted sabe la historia y Jesús le dice a los discípulos, ¿quién me ha tocado? La multitud aprieta, dicen los discípulos, y tú preguntas, ¿quién te ha tocado? Y dice, porque poder y virtud ha salido de mí. ¿Qué quiere decir? La mujer estaba temerosa porque dice, entonces la mujer temiendo y temblando. ¿Por qué temiendo y temblando? Porque si descubrían que esa mujer tenía el flujo de sangre, era impura, no solamente iba a ser señalada, sino iba a ser muerta a pedradas, porque finalmente la gente la iba a matar. Y en ese momento le dice, le da a conocer esa condición y él le dijo, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y es sana de tu azote. La sanó de dos azotes, del azote físico y del azote de la palabra que la gente la había marginado como impura e inmunda. Finalmente dice, él le encomendó, oyó hablar de Jesús y le dijo, yo voy a encomendar a él mi causa, yo voy a ir. Ya fui a los médicos y he malgastado todo y mi condición va a par, pero hoy voy a poner mi confianza y mi esperanza en Dios. Si tú estás siendo azotado por una enfermedad, es tiempo de que ahora encomiendes tu caso a Dios y Él hará y Él librará y Él te quitará de ese azote físico y de ese azote en el cual finalmente te han dicho, para ti no hay cura. Hemos visto grandes milagros de parte de Dios y sé que he visto a mi esposa ser sanada de cáncer. He visto volver de la muerte a mi suegro, a mi suegra, a mi madre, a mi padre. Por eso es que yo te digo, hay poder en el nombre de Jesús. Cuando venimos y encomendamos a Él nuestra causa, Él es poderoso. Y Él nos corrige y nos disciplina con amor. Quizá esta mujer cometió una falta, sí, pero ella aprendió a ir a los pies de Jesús y quedar sana de esos dos azotes. Del azote de la lengua serás encubierto. Él la guardó, Él la libró. Cuando dijo eso, finalmente Él le dijo ahí, queda sana de ese azote, de lo que te había estado atormentando. Vamos rápidamente al otro. No temerás de la destrucción cuando viniere. Amén. Salmos capítulo 3, versículo 1 y 6. Dice la palabra del Señor, el salmista David, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación
en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Mira, Señor, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Mira cuántos son los que dicen no hay en él salvación. Mas yo clamé con mi voz, mas yo encomendé mi causa al Señor. Ciertamente quizá había cometido una falta, había cometido un pecado, pero él puso su confianza en Dios. Él descansó en Dios. Él descansó en su promesa. Yo me acosté y yo dormí y desperté porque era Dios quien lo sustentaba, porque Él era su escudo, porque Él era su gloria y Él era el que le iba a levantar la cabeza. Y aunque al otro día pudiera ser sitiado por 10,000 millares de gente que vinieran a Él, Él no temería la destrucción. No importa, Señor, mira cuántos son mis acreedores. Señor, mira, todos son los que hablan en contra de mí. Mira, Señor, esa destrucción cuando viniere. Todo esto va de mal en peor. Se acabó mi negocio, se acabó mi familia. La gente se levanta, me dice, murmura. Encomienda a Dios tu camino. Con mi voz clamé al Señor. ¿Qué estás yendo de puerta y en casa diciendo tu condición a otra persona? Abre tu boca y dale a conocer a Dios tu causa, que Él obrará. Le hablas al vecino, le hablas a tu mamá, le hablas a tu papá. Es que mira, ya nadie me quiere, todos me odian. Encomienda a Dios tu causa. Si muchos son los que te han rodeado, encomienda a Dios tu causa. Si ves que tu trabajo se viene a pique, si ves que tu negocio está por acabarse o ya está a acabarse, si estás viendo que la destrucción ha venido, encomienda a Dios camino. Tenemos ya, por la bendición de Dios, tener ya un año o ya más de no estar laborando en nuestro antiguo trabajo, y desde tiempo le decía a mi esposa, esto del negocio, del transporte ya va de mal en peor. Y decía mi esposa, pues hay que orar. Y le decía yo, mejor hay que juntar dinero porque esto ya se ve que se va a acabar. Y mi esposa decía, hay que orar. Y cada vez que trabajaba yo y pasaban los meses, le decía, ya la situación está muy difícil. Tienes que ir juntando, hay que ir juntando. Y mi esposa decía, mejor hay que orar. Y cuando llegó eso nos agarró sin dinero, pero no nos tomó sin Dios. Porque encomendamos nuestro caso en Dios. Sí nos disciplinó, sí nos corrigió, ¿a forma de qué? De poner nuestra confianza no en un negocio, de poner la confianza no en la economía, de poner la confianza, nuestra esperanza en Dios, porque aunque la destrucción pueda venir de repente, si encomiendas a Dios tu causa, finalmente Él hará y Él obrará. La corrección tuvo que venir. El Señor me disciplinó, pero antes de eso me dio una palabra y me dijo, es tiempo de que te sueltes en mis manos. La corrección duró 6 meses, pero entendí que finalmente si Él me disciplinó y me corrigió, fue para que no confiara yo nuevamente en otro negocio o en otra situación. No es que esté mal, lo que estoy diciendo es que antes que todo, poner nuestra confianza en Dios. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió. Ya había respuesta, y por cuanto ya había respuesta, entonces podemos acostar, dormir y descansar. ¿En quién? En Él, que Dios nos dio la respuesta. Hay gente que no está durmiendo vuelvo a repetir, por sus negocios, por sus finanzas. Pero cuando tú abres tu boca y clamas a Dios, de Él viene respuesta. Y Él nos dice finalmente, no temerás de la destrucción cuando viniere, porque yo estaré contigo. Finalmente también lo dice en otro salmo,
mi vara y mi callado te infundirán aliento. La disciplina, la vara para corregir, te infundirán aliento. Doy gracias a Dios porque en ese tiempo me corrigió. Y hoy que esta situación está pasando, no viene a mi vida temor, miedo. He sido más bendecido de lo que puedo pedir o de lo que quizá pudiera imaginar. ¿A causa de qué? De que fui corregido, de que fui disciplinado por el Señor, porque me ama. Dice la siguiente: de la destrucción y del hambre te reirás. Fíjese qué tremendo. De la destrucción y del hambre te reirás. Salmo 103, capítulo 3 y 5, le doy lectura. Él es quien perdona tus iniquidades. Empieza, alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. El que te rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Alaba al Señor. Alaba al Señor, pero dice, Él es quien perdona tus iniquidades y el que sana tus dolencias, el que te rescata del hoyo y el que te corona de favores. Pero ¿cuál es el principio? Venir ante los pies de Dios y confesarle tus iniquidades, tus pecados. Vendrá la disciplina, vendrá la corrección, pero también Él va a sanar tus dolencias. Y después de eso, después de sacarte y de librarte de ese del hoyo, Él finalmente te va a coronar de favores y misericordias. Y Él va a saciar de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas. Por eso es que aunque venga esto, la destrucción, el hambre, te reirás. Te reirás. ¿A forma de qué? De que finalmente tú ya sabes cuál fue la disciplina y la corrección. De bien saciará tu boca, de bien saciará tu boca. La palabra del Señor nos enseña qué clase de Dios es nuestro Dios, nuestro Padre, porque nos dice, si ustedes, acaso si su hijo les pide un pan, les dará serpientes, acaso si les piden un huevo, les darán escorpiones, cuánto más vuestro Padre Celestial les dará cosas buenas, saciará de bien tu boca. Por eso es que dice ahí del Salmo 100, en el Salmo 100, Él perdona tus iniquidades y Él sana tus dolencias. ¿Va a haber corrección? Claro que va a haber corrección. ¿Va a haber disciplina? Sí, va a haber disciplina. El que saca del hoyo tu vida, sí, porque cuando alguien ha caído en un hoyo, en una zanja y tratan de rescatarlo, finalmente tiene heridas, pero ahí vendará Él tus heridas, te sanará, te alimentará, te fortalecerá. Pero ¿qué tienes que hacer? Pedirle perdón, alabarlo al Señor. Alaba, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. La alabanza, la adoración. Si hoy tú tienes alimento en tu casa, alaba al Señor. Si no te estás enfermo, alaba al Señor. Si hoy caminas en rectitud y en integridad, alaba al Señor, porque una vez Él perdonó tus iniquidades y Él salvó tu vida, Él quitó tus dolencias y Él te rescató de ese hoyo cenagoso. Y hoy ha llenado de bien tu boca. Yo lo digo y lo compartí en una cápsula. Yo predico a Dios, predico a mi Padre por amor y no por dinero ni por interés, porque una vez me sacó del hoyo. Él me rescató, Él me sanó, Él me corrigió, Él me disciplinó y hoy ha llenado mi boca de bien. Por eso es que aunque venga la destrucción y hoy venga el hambre, hoy me río. Y no me río por lo que está pasando, sino porque hay un gozo en mi corazón el decir gracias, Señor. Porque si no hubiera yo atendido a tu disciplina, hoy estaría llorando. Si no hubiera yo atendido a tu corrección, hoy estaría ahí tirado y diciendo, Señor, perezco. Pero gracias a esa disciplina, hoy puedo tener ese gozo porque el Señor es el que me sustenta. Y por último, y cerramos, y no temerás de las fieras del campo. Ezequiel capítulo 34, versículo del 12 al 26, dice la palabra del Señor. Como reconoce su rebaño el pastor,
el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Presta atención a esto. El día del nublado y de la oscuridad. Y estableceré con ellos pactos de paz y quitaré de la tierra las fieras y habitaré en el desierto con seguridad y y dormirán en los bosques y daré bendición a ellas y a los alrededores de mis collados y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Está hablando también de aquellos malos pastores, pero finalmente las ovejas del Señor, que en un tiempo fueron esparcidas, y dice aquí, fueron en todos los lugares en que fueron esparcidas el día nublado de la oscuridad. Ellas pasaron momentos oscuros, porque los pastores no los pastorearon, no los guiaron, no los cuidaron como deberían de cuidarlos. Y cuando una oveja se pierde, se extravía, va por lugares de tinieblas, de oscuridad, y ahí hay males y las atacan las fieras y finalmente tienen heridas y no hay quien las venda. Pero dice que en ese día el Señor las traerá, porque también te está enseñando. Quizá pudieras decir muchas. Es que mi pastor no me vio, mi pastor no visita, es esto, el otro acá. Tú no te preocupes, Dios se encargará. A Él le está enseñando algo, a nosotros nos enseña algo y finalmente a ti te enseña algo. ¿Qué quiero decir con esto? Que finalmente la disciplina y la corrección que en ese día nublado y de la oscuridad pudiéramos aprender de esa bendición. ¿Qué quiere decir? Un día nosotros fuimos ovejas y quizá es difícil decir, pero Dios permitió muchas de las cosas en las cuales nos estaba formando como pastores, en las cuales no tuvimos quizá la atención necesaria, pero no tenemos resentimiento ni dolor por las personas, porque finalmente esa disciplina, esa corrección y esa enseñanza hoy nos dejó el cuidar el rebaño que Dios nos ha puesto. Si a mí no me visitaron, entonces en el día nublado y en el día de la oscuridad, en donde el Señor me disciplinó y me enseñó porque me estaba enseñando qué es lo que no tenía yo que hacer, por eso es que hoy visito. Si en ese día a mí no oraron por mí y no me vendaron y anduve ahí errante con la pata quebrada y ahí herido por animales o despedazado por fieras, por eso es que hoy voy y cuando me piden oración voy y oro, porque estaba yo siendo disciplinado, estaba yo siendo enseñado. Pastor, pero es que duele, claro que duele. Por eso es que cuando me hablan yo no le digo, pues déjeme ver mi agenda y a ver qué día tengo. Trato de poder ir mi esposa y yo de atender a la brevedad posible cuando se nos pide una situación. Pero dice esta palabra, no temerás de las fieras del campo. ¿Por qué? Porque ciertamente la disciplina tuvo que ser necesaria. Pero dice ahí, estableceré con ellos pacto de paz y quitaré de la tierra las fieras y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Hoy, gracias a Dios, podemos ver esas lluvias, esas bendiciones alrededor. Aún todavía no abro mi boca y la bendición de Dios ya está. ¿Por qué? Porque finalmente atendí a la disciplina del Señor. Finalmente cierra Job con esto. En 6 tribulaciones te librará y en la séptima no te tocará el mal. El número 7 en este pasaje no significa perfección, sino plenitud. Es decir, representa a lo que está completo. Por ejemplo, en el séptimo día fue la finalización o la culminación de la tierra, de lo que Dios creó. La conclusión de la semana nos da una visión completa de los sufrimientos del hombre, pero de todos ellos, finalmente el Señor te librará. ¿Qué quiere decir? Que quizá
puedas tener un mal cada día de la semana, pero de todos ellos te librará el Señor. Y aún en el séptimo día no te sobrevendrá mal, porque sabes para quién es el séptimo día, para el Señor. Y en ese día finalmente dice que ese es día de bendición. Así que finalmente quizá la semana pudiste tener una semana muy mala, en donde vino hambre, en donde vino destrucción, en donde vino la espada, en donde quizá vinieron las fieras, pero dale gracias a Dios porque sigues vivo. Y en el séptimo día dice que no vendrá mal. Y es donde viene a enseñarte hoy el Señor que en el séptimo día finalmente completó la obra. Si llegaste hasta esta semana es porque el Señor te ha sustentado. Si llegaste hasta este día, hasta el día de hoy, quizá con rasguños, quizá con moretones, no importa, Dios vendará tus heridas, Dios sanará tus heridas y renovará tus fuerzas para que nuevamente emprendas otra semana. Pastor, pero es difícil. Él te sustentará, Él te apoyará, pero finalmente tú no te olvides de encomendar tu causa a Dios. No te olvides de encomendarla. El camino es difícil, pero sabes que sin Dios realmente es imposible. Si hemos persistido o si hemos hasta el día de hoy llegado hasta aquí, no ha sido por nosotros, ha sido porque la mano de Dios, porque su presencia nos ha fortalecido. Porque desde el mismo momento en que yo le decidí confiar y creer a Dios, era abandonarme en sus brazos. Y abandonarme quiere decir era depender de Él. Hoy no trabajo físicamente y aunque tengo una parte a lo mejor laboral, no dependo de Él, dependo de Dios. Porque he sido llamado a esa obra a sumarme y a bendecir. No como negocio, no como trabajo. Dependo de Dios. Y cuando tú dependes de Dios, finalmente Él cuida de ti. Hoy aprendamos esto, que cuando venga un mal, busca el consejo del Señor y encomienda tu causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillosas sin número. De 6 tribulaciones te librará el Señor y en la séptima no te caerá el mal. Así que confía en ese Dios que aunque disciplina y la disciplina duele, después va a producir un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios. Finalmente también la palabra del Señor me enseña que el sufrimiento que estamos pasando va a producir un mayor peso de gloria. Entendamos esa disciplina. Alguien dice, yo ya me sé el camino, cometo un pecado, un error, voy y le pido el perdón al Señor y Él me sana. No seas como lo dijo el profeta Oseas, no seas como Efraín, no seas como Judá, que diga, ya sabemos la solución. En 2 o 3 días el Señor viene y me contesta. ¿Sabes por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Y finalmente Él ve la intención de tu corazón y cuándo y cómo te acercas con Él. He visto gente sanar de esta enfermedad que hoy está del COVID-19 y finalmente he visto volverlas a sus mismas iniquidades y maldades. Creen pretender engañar a Dios con decirle, ya obtuve mi sanidad y me olvido de Él. Él fue misericordioso para contigo porque te amaba, porque te ama y no quiere que te pierdas. Pero déjame decirte que después vendrá una corrección mayor, porque te ama y porque quiere traerte con bien. Dirá todo esto, luego predicamos, pero hoy es finalmente volver a Dios. Volver a Dios y entender el por qué Él lo está haciendo, porque nos ama. Y una vez que uno ha atendido la disciplina, uno es mejor hijo. Lo puedo dar como ejemplo con mi hijo, en el cual finalmente me dice, ya sé por qué papá me corrige, ya sé por qué papá me dice, ya sé por qué papá se enoja o se molesta, porque él quiere lo mejor. En los otros días lo felicitaban por un proyecto y en el cual se desveló, no quedaba. Y decía, agradezco a mi padre porque finalmente cuando él me corregía y me decía, esto no está bien, vuélvelo a hacer. Y yo me enojaba y vuélvelo a hacer. Y yo me enojaba. Y cuando presenté yo hoy mi trabajo y me han exentado de esta materia, me dicen, te felicito.
porque tu trabajo está bien hecho. Y dice, oh, yo sé que la disciplina que mi padre me enseñó es para que yo sea un hombre de bien y pueda ser ejemplo a otros. Cuando el Señor te disciplina es porque quiere de ti formar un hombre y una mujer de bien y que finalmente puedas compartir a otros de ese Dios de amor. Oramos. Padre, yo te doy gracias por esta tu palabra, Señor. Ciertamente todas estas situaciones se están viendo por la maldad que hay en el mundo, Señor. Pero aún, Señor, si nosotros hemos cometido una falta, un pecado, algo, Señor, por el cual ha venido a nuestra vida escasez, ha venido a nuestra vida destrucción, ha venido a nuestra vida azote, ha venido, Señor, el ser despedazado por fieras. Si estás ahí tú atravesando una situación de destrucción, una situación de ruina, si has sido azotado quizá por palabras de médicos, por palabras ahí en tu trabajo, quizá por la fiera. ¿Cuáles son las fieras? Es que todo despedazan, todo devoran, que finalmente tú no veas tu salario y que finalmente se vaya así. Si tú has visto por cada una de esas situaciones, hoy yo te invito a que le pidas perdón al Señor. Ahí acércate a Dios. Abre tu boca y dile, con mi voz clavé al Señor y Él envió la respuesta. No lo busques, no lo busques por conveniencia. No lo busques porque finalmente te va a quitar, sino que Él quiere. Lo que Él quiere es que aprendamos a comportarnos bien. Cuando nos disciplina y nos ama, a Él le duele más que a nosotros. Pero quiere que nosotros dejemos de pecar y quiere formarnos. Él puede quitar tu ruina, puede quitar tu hambre, puede quitar todo en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Lo he visto. Pero la gente no quiere entender y vuelve a sus malos caminos. Arrepiéntete de todo tu corazón y la bendición va a llegar a ti. Pero no lo hagas, vuelvo a repetir, por la bendición. Hazlo por amor a Él y porque sabes que el camino que Él quiere para ti es el mejor. Porque lo que Él quiere para ti es lo mejor. Padre, yo ruego, Señor, que cada uno de los corazones que nos están viendo, tu Espíritu Santo los redarguya y los convenza, Señor. De 6 tribulaciones los librarás y aún en la 7ª no tocará mal. Aunque venga todo eso a nuestras vidas y nosotros nos volvemos a Él de todo nuestro corazón, finalmente vamos a ver tu mano de poder moviéndose a favor de nosotros. Y en el 7º día, Señor, no tocará porque has completado la obra en nosotros y lo hemos aprendido. Padre, yo ruego, Señor, por cada uno de ellos. Los bendigo, Padre, y que pueda, Señor Dios Todopoderoso, esta palabra, Señor, dar fruto al 100%. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios por este tiempo. Bendecimos tu vida y esperamos que, no esperamos, sé que esta palabra ha sido de bendición para tu vida. Damos gracias por permitirnos entrar hasta tus hogares. Bendecimos tu vida, la semana, la actividad, la labor que ya empieza y que vas a tener. Y ve con esta palabra en la semana. No importa cuántos males vengan a tu vida, en cada día, dice la palabra del Señor, que cada día viene su propio afán. Así que si cuando venga todas esas males, tú confía en el Señor, porque de esas 6 Dios te librará. Y aún en la 7ª Dios tiene poder para poder obrar bien a tu vida o a favor de ti. Damos gracias, te bendecimos, enviamos un fuerte abrazo a toda la iglesia Altar de Dios, a la iglesia del Señor Jesucristo que nos ve, a hermanos en Cristo que se han sumado también a seguirnos. Que el Señor te bendiga. Un abrazo fuerte desde la ciudad de Puebla. Somos los pastores González. Bendiciones.